Johnson, el famoso historiador británico, comienza su crítica a los intelectuales con Jean-Jacques Rousseau, el famoso filósofo autor del Contrato Social, Confesiones y novelas románticas como El Emilio. Johnson empieza calificando a Jean-Jacques Rousseau como un estafador psicológico, no obstante reconocerle la gran influencia que tiene en el pensamiento moderno. La vanidad era el vicio que poseía en un extremo rayano en la locura, dice Paul Johnson en su libro Intelectuales. Ya que Rousseau era vanidoso, egoísta, peleador, ¿cómo pudo ser que tantas personas estuvieran dispuestos a ser sus amigos? Pregunta Paul Johnson. La respuesta a esta pregunta nos lleva al meollo de su personalidad y de su significado histórico. En parte por accidente, en parte por instinto, en parte deliberadamente, fue el primer intelectual en explotar sistemáticamente el sentimiento de culpa de los privilegiados, enfatiza Paul Johnson. En otra parte de su ensayo sobre Jean-Jacques Rousseau, Paul Johnson dice que Rousseau fue el primer intelectual hirsuto. A lo largo de los años estudió una serie de recursos de sastrería para atraer sobre sí la atención pública. Como parte de su técnica para asegurarse la publicidad, atención y favor, Rousseau, que distaba de ser un mal psicólogo, hizo una virtud del más repelente de los vicios, la ingratitud. Para él no era ningún defecto. Si bien profesaba la espontaneidad, en realidad era un hombre calculador, dice Paul Johnson. Citando una frase de Jean-Jacques Rousseau que decía que mi ideal de felicidad es nunca hacer nada que no desee hacer, Paul Johnson arremete en forma sistemática contra los vicios e hipocresía de Jean-Jacques Rousseau. Una de las habilidades psicológicas de Rousseau era la de persuadir a la gente, y no en menor grado, por cierto, a sus superiores en la escala social, de que las fórmulas manidas de agradecimiento no entraban en su vocabulario. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los escritores más influyentes en todos los tiempos. Se presentó a sí mismo como el amigo de la humanidad y en especial como el campeón de los principios de la verdad y la virtud. Fue, y todavía lo es, ampliamente aceptado como tal. Por eso es necesario examinar más de cerca su propia conducta como decidor de la verdad y el hombre virtuoso. ¿Qué es lo que encontramos en Rousseau? El tema de la verdad es particularmente importante porque después de su muerte, Rousseau fue conocido por su famoso libro Confesiones, una obra en la que hace alarde de contar la verdad íntima de su vida. Rousseau proclamó sin cortapisa la veracidad absoluta de su libro. Durante el invierno de 1770-1771 hizo lecturas públicas de su libro en salones atestados que duraban de 15 a 16 horas con intervalos para la comida. A su gran benefactora, Madame Warnes, a quien retrata en forma extraordinaria en su libro Las Confesiones, la trató con bajeza, dice Paul Johnson. Madame Warnes había rescatado a Rousseau de la indigencia no menos de 4 veces, pero luego cuando él prosperó mientras ella caía en la pobreza, hizo muy poco para ayudarla. Así pues, esta es más o menos la imagen que el historiador británico Paul Johnson hace de esa figura intelectual del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau.